discriminación hacia la mujer. Con la ponente especialista social Victoria Ponce del Castillo. Ella trabaja en la Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta dirección es la instancia que formula, ejecuta y monitorea las políticas nacionales y sectoriales en materia de igualdad de género y no discriminación, con el fin de reducir las brechas entre hombres y mujeres, especialmente de aquellas que viven en la pobreza y sufren desigualdad y discriminación. Sin más preámbulos, les doy inicio y dejo con ustedes a la especialista social Victoria Ponce del Castillo con nuestra ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Rosa Rojas Rodríguez. Quiero saludar también en esta tarde cálida del verano limeño, que no quiere definirse todavía como otoño, a toda la amable audiencia con la cual vamos a compartir algunas reflexiones en el marco del Día Internacional de la Mujer. Quisiera solicitar que me pongan las diapositivas que les he preparado para compartir, por favor. ¿Se encuentra la ingeniera Pomalasa? Bueno, en esta fecha, en copa, por favor. En esta fecha, 8 de marzo, muchas entidades públicas en representación del Estado peruano conmemoran el Día Internacional de la Mujer, como parte de las actividades en la semana, como parte de las actividades durante el mes de marzo. Y es una oportunidad para reflexionar sobre el sentido de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Nosotras y nosotros, las servidoras y servidores civiles, así como el funcionariado del Estado peruano, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer porque es una fecha emblemática para recordar los desafíos que tenemos pendientes frente a las brechas de género que existen aún en el siglo XXI. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de acuerdo a la Real Academia Española, la RAE, conmemorar significa recordar. No exactamente celebrar, sino recordar que tenemos mucha tarea por delante, que se inició a principios del siglo XX con la lucha de las obreras textiles de Nueva York por mejorar sus condiciones laborales en el sector textil. Ellas querían mejores condiciones laborales, ellas querían que sus ingresos por el mismo trabajo que también realizaban sus pares masculinos fueran equiparados. Y todo este conjunto de demandas participaron de manera histórica y visible las mujeres. Esta aparentemente anécdota histórica ha sido recogida en la narrativa cinematográfica. Nosotros podemos ver distintas películas que se han pasado la podemos ver todavía por televisión o por las plataformas de streaming, que
que nos recuerdan particularmente este hecho de la lucha de las mujeres por mejorar sus condiciones laborales, que se suma y se sumó en aquel momento a las luchas de las mujeres por la educación, por el derecho a la educación, por el derecho al trabajo y por el derecho a ser ciudadana a través del sufragio popular. Entonces, hay una de las películas más notables que he visto es La lucha de las sufragistas, pero ahí podemos ver que si bien ellas, las mujeres, eran visibles como una fuerza social que se movilizaba y se desplazaba para hacer conocer sus protestas a la clase política que les ponía restricciones para su acceso al voto, estas mujeres estaban acompañadas o por sus esposos, o por sus hijos, o por sus hermanos. Entonces, con esto quiero decirles que desde el Estado peruano y desde una perspectiva de género, consideramos en esta fecha en que conmemoramos la lucha por los derechos de la mujer, no es una reunión solo para señoras, donde se va a hablar de temas de señoras, por otra señora, que va a compartir un grupo de reflexiones, sino es una tarea de hombres y de mujeres para mejorar la calidad de la vida democrática en el país. La fecha del 8 de marzo se formaliza varios años después, en 1977, en la Asamblea de Naciones Unidas. Y el Estado peruano es un Estado parte de Naciones Unidas y por lo tanto suscribió y ratificó la iniciativa de que el 8 de marzo fuera una fecha señalada para recordar la importancia de la lucha por los derechos de las mujeres. La siguiente, por favor. Yo quería compartir en esta tarde un par de estudios que han sido publicados a fines del año pasado, del 2023. Aproximadamente por el mes de octubre han coincidido dos oficinas, dos instituciones diferentes en relación al tema de los avances de la igualdad a nivel global mundial. Uno de ellos, el primero, se llama Informe sobre las global de las brechas de género. En este informe hacen una muestra de 142 países y recogen sus indicadores sobre la situación de la mujer en salud, educación, participación política, trabajo, etc. Y luego elaboran un ranking. Obviamente, en el ranking, los primeros lugares lo ocupan los países del norte de Europa. Me refiero a Islandia, que ya tiene 14 años como el país donde hay avances notables en materia de igualdad y no discriminación hacia la mujer. Están luego Noruega, Suecia, etc. Nosotros, el Perú, como país, ocupamos el puesto 34, porque tenemos pendiente la incorporación de las mujeres a la economía de manera plena. Y también tenemos pendiente incorporar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres con talento hacia las carreras que son predominantemente masculinas y que exigen como requisito habilidad en el análisis de la abstracción, del manejo de los números. Estas carreras son las ciencias, las ingenierías, las matemáticas, la tecnología. Un dato importante que nos ofrece el informe global de brechas de género es que han hecho un cálculo de que necesitamos en el mundo mundial, en el mundo global del cual formamos parte,
131 años para lograr la igualdad y no discriminación. Esto es una noticia definitivamente abrumadora. Es abrumadora porque no lo vamos a ver nosotras las aquí presentes, no lo van a poder ver los hombres que nos acompañan o los hijos, las hijas, y tampoco los nietos y las nietas. Son 131 años, son muchas generaciones que van a tener que seguir luchando por la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. Entonces, las luchas iniciadas a principios del siglo XX y que, bueno, también podemos encontrar antecedentes desde el siglo XIX y podemos irnos mucho más atrás en la historia de la humanidad, nos plantea retos y desafíos en el siglo XXI. El siguiente estudio que yo quería compartir con ustedes es el Índice de Normas Sociales de Género de la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es conocida por sus siglas en inglés como PNUD, es denominada PNUD. También este estudio es del año 2023. Y en este estudio se nos informa que las normas sociales están plagadas de prejuicios y de estereotipos de género que obstaculizan el logro de la igualdad de género en múltiples ámbitos de la vida, ¿no? En la política, en lo educativo, en lo económico, en la integridad física, que podemos entenderlo como en la reducción de la violencia de género. Este estudio, a diferencia del anterior, se realizó en 80 países. Metodológicamente cursan la encuesta y los países que atienden la encuesta y ofrecen sus datos pasan a formar parte inmediatamente de la muestra del estudio. Acá, una de las conclusiones que ofrecen a partir de analizar sus hallazgos es que 9 de cada 10 personas encuestadas, hombres y mujeres, en el mundo siguen manteniendo en la actualidad, en este siglo XXI, sesgos y estereotipos de género, que van a construir barreras, que van a ser obstáculos para la igualdad. Por otro lado, hay otro elemento que es que dentro de esas creencias prejuiciadas, las personas encuestadas consideran que los hombres son mejores líderes políticos y mejores líderes empresariales. Estoy segura, amable audiencia, que muchos y muchas de ustedes aquí presentes conocen de mujeres talentosas para la política o talentosas para el ecosistema empresarial en el que se desenvuelven. Entonces, sin embargo, el peso de los prejuicios y de los estereotipos conviven con esta evidencia que nosotros podemos observar en la sociedad. Hay otro hallazgo preocupante de este segundo estudio y se refiere a que casi un 25% de hombres considera justificable que un marido pegue a la esposa. O sea, justifican la tolerancia social a la violencia. Y este dato no nos es desconocido en el Perú, porque en el Perú, como sabemos, hay casi un 60% de tolerancia social a la violencia hacia las mujeres. Esto nos comunicaron los informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es nuestro interrector de las estadísticas oficiales. Y nosotros somos un pedacito de esta muestra del estudio. Así que compartimos este dato horrible que justifica las diversas manifestaciones de violencia hacia las mujeres. Hay un patrón global en relación a este tema. Otro tema no menor es que las mujeres a nivel global dedican más de 7 horas a los quehaceres domésticos y del cuidado de la familia. Esto significa de que muchas mujeres tienen
pobreza de tiempo, porque realizan a veces doble jornada laboral. Una con paga como nosotras en nuestras instituciones, o otras mujeres que conocemos en otras instituciones o manejando sus propios emprendimientos económicos. Y, y por otro lado, los hombres participan en menor número de horas en estas mismas actividades de trabajo doméstico no remunerado. Aquí les he dejado las fuentes. Yo les invito a que si tienen curiosidad exploren estos documentos, porque va a reforzar esta idea que les ofrezco a modo de reflexión de que tenemos históricamente por delante mucha tarea que hacer para el logro de la igualdad. La siguiente diapositiva, por favor. Mientras colocan la siguiente diapositiva, yo me preguntaba, y probablemente ustedes también, el Estado peruano, la sociedad peruana, ¿qué avances tiene en materia de igualdad de género? Bueno, el logro más importante a nivel normativo, después de la ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, es que en el marco de las políticas de Estado y las políticas de gobierno, el Estado peruano ha aprobado por Decreto Supremo 008 en 2019 la Política Nacional de Igualdad de Género. Les invito a su lectura, es provechosa también, la pueden buscar en la plataforma digital única del Estado o a través del portal web del MIN. El Estado peruano, mediante una metodología participativa en el que han colaborado con sus aportes muchos actores y actrices, actoras sociales, han logrado identificar desde la sociedad civil, la academia, el Estado, la representación del Estado, que el problema público, luego de elaborar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el Perú, han logrado identificar que el problema público a atender por parte del Estado y la sociedad peruana es la discriminación estructural que se constata contra las mujeres. Discriminación estructural significa una acumulación histórica de desventajas que las mujeres hemos tenido que ir superando con el paso de las décadas, los quinquenios, las décadas y los siglos, y que no se han resuelto hasta este siglo XXI, y que es un desafío para el Estado y para la sociedad peruana. Bueno, la Política Nacional de Igualdad de Género tiene 6 objetivos, no es solo declarativa, se traduce en 6 objetivos y en 52 servicios que están a cargo de varias entidades públicas y organismos constitucionales autónomos. Acá les dejo las diapositivas para que ustedes revisen que en entidades públicas están participando como proveedores de los servicios para implementar los servicios, para implementar la política mediante los servicios dirigidos a la ciudadanía, especialmente de las formadas por mujeres. La siguiente, por favor. La Política Nacional de Igualdad de Género, que es un importante avance normativo, se basa en el principio jurídico de igualdad y no discriminación que organiza nuestra vida en sociedad. Este principio está fraseado en la Constitución Política de 1993, que dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo o cualquier otra condición, ¿no? Les dejo la fuente. Este fraseo sobre el principio de igualdad y no discriminación
que tenemos en nuestra Carta Política estandariza en la normativa nacional los aportes del derecho internacional en materia de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se formó las Naciones Unidas, el Perú es Estado parte, y el Tratado de Derechos Humanos de 1948 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales, y por lo tanto nadie debe ser discriminado por razones de su sexo, su edad, su raza, etcétera, etcétera. Entonces, ven ustedes el vínculo directo que hay entre, que estandariza en la norma nacional en la suscripción del Estado peruano al derecho internacional. En 1979 se realiza la Convención por la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que señala que la discriminación contra las mujeres es toda aquella forma de distinción, restricción, exclusión del ejercicio de sus derechos comparativamente con los hombres. Entonces, al mismo tiempo CEDAW, que es la denominación en inglés de la convención, se vincula de manera ética, recoge la propuesta ética del Tratado de Derechos Humanos y lo incorpora en su definición y en las medidas que ofrece a los estados. Entonces, la igualdad de género, que en la página 12 de la Política Nacional de Igualdad de Género van a encontrar como parte de la base legal y del marco conceptual, señala que es la igual valoración de los diferentes comportamientos y necesidades de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Y por lo tanto, estos derechos y acceso a las oportunidades no dependen del sexo de las personas, sino de las condiciones para ejercer estos derechos y ampliar las capacidades eliminando las desventajas. Esta definición sobre igualdad de género se vincula directamente con el principio de igualdad y no discriminación. Y el Estado peruano, al ser Estado parte de la comunidad internacional, está obligado, bajo este principio de igualdad y no discriminación, está obligado a garantizar y proteger los derechos humanos de hombres y de mujeres. Acá están las fuentes para quien tiene interés en profundizar sus conocimientos en estas materias. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en 2017, como todos y todas sabemos, se realizó el Censo Nacional de Población. Y uno de los resultados más importantes fue que nos informó que del volumen poblacional total de las personas que formamos el territorio nacional, las mujeres formamos el 50.4% y los hombres el 49.6%. Como ven, unas pequeñas decimales nos separan, muy pequeño, pero casi diríamos de que unos décimos más, hay más mujeres que hombres. Pero hay otras razones, ustedes que son profesionales de salud, saben que hay más razones epidemiológicas que van a ir explicando esta proporción entre hombres y mujeres, que no es materia de esta tarde. Sobre estas personas que forman la población peruana, hombres y mujeres, uno de las dimensiones que más llaman la atención es la violencia de género. Aquí debemos señalar que sufren violencia tanto los hombres como las mujeres, pero cuando se revisan las cifras estadísticas, y aquí les traigo la fuente, hay una concentración mayor de violencia orientada hacia las mujeres. Por ejemplo, el año pasado, el 2023,
se tuvo un registro de 170 casos de feminicidio y 258 tentativas de feminicidio. Del total de denuncias sobre violencia de género, el grupo etario más perjudicado fue el de las mujeres de 30 a 59 años, seguidas por el grupo etario de 18 a 29 años. Podemos afirmar que todas las mujeres de todos los grupos etarios han vivido alguna vez una experiencia de violencia. Esta es la evidencia empírica que justifica entender por qué la Política Nacional de Igualdad de Género, como avance normativo, ha logrado en su diagnóstico identificar que el primer objetivo que debemos trabajar es erradicar la violencia tan desproporcionada hacia las mujeres. Por lo menos hay que reducir esa violencia, porque es una manifestación de la discriminación hacia las mujeres. Bueno, en relación a la participación política, encontramos de que de 25 gobiernos regionales elegidos en octubre del 2022, solo 2 mujeres fueron elegidas como gobernadoras, una en Moquegua y la otra en Lima Provincias. Con respecto al uso del tiempo. Con respecto al uso del tiempo, hemos visto que a nivel global, las mujeres emplean más tiempo al cuidado de su familia y de los quehaceres domésticos en el hogar, pero en Latinoamérica, y particularmente en el Perú, las mujeres emplean más de 39 horas con 28 minutos a la semana en las tareas domésticas y de cuidado de la familia. Mucho más que las 10 horas que emplean sus pares masculinos. Este es un dato que nos ofrece la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del 2010. Este año el INEI ya tiene el presupuesto asignado para realizar una segunda encuesta nacional del uso del tiempo. Pero en esta espera de 14 años que han pasado, nosotros hemos podido verificar a través de encuestas que se han realizado durante la etapa del COVID, del confinamiento obligatorio, de que a pesar de que hombres y mujeres estaban confinados dentro del hogar y realizaban trabajo remoto, las mujeres no por eso dejaban de ser las casi responsables exclusivas de las tareas del cuidado y de los quehaceres domésticos, teniendo el hombre dentro de la casa que podría compartir esta responsabilidad familiar. Aquí debo señalar que el Estado peruano tiene una normativa importante sobre el compartir las responsabilidades familiares. Sin embargo, su implementación se choca con la barrera de que necesitamos promover cambios culturales y cambios de mentalidades, cambios de valoraciones sociales en relación al trabajo doméstico no remunerado y promover con mucha mayor intensidad el compartir las responsabilidades familiares en las tareas domésticas y del cuidado. Por la ley 29700 de la cuenta satélite de trabajo doméstico no remunerado, el INEI recogió como insumo los resultados de la ENUT del 2010 y calculó cuál era el aporte al Producto Bruto Interno y a las cuentas nacionales del trabajo doméstico no remunerado, y se encontró que era de un 20%. Ese 20%, cuando se analizó más finamente, era aportado en un 14% por las mujeres y en un 6% por los hombres. O
se volvía a reproducir este patrón de una suerte de división sexual del trabajo. Las mujeres para el espacio doméstico, privado, como responsabilidad exclusiva por estos mandatos fundados en los estereotipos de género. La siguiente, por favor. Todos sabemos que la autonomía económica de las personas depende de tener acceso a ingresos propios. Nuestra capacidad de empoderamiento depende del acceso a, a una autonomía económica plena, el logro de un ingreso. Y entonces cuando se analiza y se busca información por hombres y mujeres, el INEGI nos dice que hay un 30% de mujeres que carecen de ingresos propios. Pero en el caso de los varones, esta situación solo afecta a un 13% de hombres. En relación al analfabetismo, es bien interesante, bajo la misma fuente del INEGI, que sabemos que la educación se ha universalizado en el Perú más en las zonas urbanas y hay parcialmente en algunas zonas rurales está pendiente, pero también ha cubierto mucho de las áreas rurales. Sin embargo, cuando se revisa en qué grupos sectarios se concentra el analfabetismo, encontramos que el 23,4% de mujeres adultas mayores son analfabetas, mientras que en ese mismo grupo etario los hombres son analfabetos solo en un 6,4%. Cuando se analiza el porqué de esta brecha de género, encontramos que la desigualdad de género se explica porque probablemente ha habido una toma de decisiones de la familia de que los hombres se califiquen laboralmente, concluyan con su educación para una mejor calificación laboral, mientras que las mujeres se han quedado, como hay algunas mujeres todavía en las áreas rurales sobre todo, y tal vez en algunas áreas de pobreza urbana, que las mujeres se quedan al cuidado de la familia e interrumpen su vida escolar en el nivel de la educación básica regular y luego se incorporan con extra edad a la del grado que le corresponde y estudian en la nocturna, por ejemplo, ¿no? O a programas especiales. En relación a la educación, yo he querido revisar y he encontrado, esta vez desde la fuente que nos proporciona el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, que nos dice que solo el 30% de mujeres han elegido las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mientras que un 70% de hombres era como natural que optaran por, por estas carreras, que se han convertido en un espacio predominantemente masculino y mejor pagado que otras carreras donde hay, que está caracterizado por concentrarse mayoritariamente las mujeres. Entonces, esta es otra brecha. En relación al empleo, antes del COVID, habían brechas entre hombres y mujeres en relación a su inserción al mercado laboral. Y cuando las mujeres lograban insertarse en el mercado laboral, la mayoría de las mujeres se concentraban en las áreas de servicios y comercio, mientras que los hombres podían también concentrarse en esas actividades, pero tenían posibilidades de insertarse en ramas de actividad económica extractiva y que pagaban mejor, ¿no? Como la minería, la construcción civil, etcétera, etcétera. Después del COVID, nosotros y de las medidas de confinamiento social, la economía se ha ralentizado la reactivación económica. Sin embargo, los hombres y las mujeres impactados negativamente por
durante este largo periodo que hemos tenido de confinamiento social debido al COVID, eh, los hombres lograron incorporarse mejor a la economía y las mujeres el año pasado muy lentamente están caminando hacia ello. Pero en su mayoría, eh, tanto hombres como mujeres están ubicados no en la economía formal, sino en la economía informal. Y es en la micro y pequeñas empresas donde encontramos que las mujeres las encontramos en mayor precariedad laboral. Primero que muchas de ellas están como trabajadora familiar no remunerada. Ellas participan muy activamente en el emprendimiento económico. Sin embargo, no todas logran tener prestaciones de salud o em, acceso al sistema previsional. Eh, Hablando del sistema previsional, tenemos que casi un 30% de mujeres tiene algún acceso al sistema de pensiones y, y mientras que los varones lo tienen en un 43,3%. Bueno, el INEI también nos dice que las mujeres ganan en promedio casi 28% menos que sus pares masculinos. Estos son datos que extraído del INEI, ahí les dejo el enlace. La siguiente, por favor. Bueno, entonces les he dado una breve pincelada porque esta fecha debe llamarnos a la reflexión sobre las tareas pendientes que tenemos como Estado y como sociedad peruana, que tenemos tanto los hombres como las mujeres. Tenemos que continuar luchando por el logro de los derechos a nivel laboral, de la integridad física, de la salud, etcétera, etcétera. Ya sabemos que esta violencia desproporcionada hacia las mujeres, que los medios de comunicación nos informan de manera permanente, es una manifestación de la discriminación hacia las mujeres. ¿Y en qué se fundamenta? En los estereotipos, en las creencias o prejuicios que valorizan más el orden social masculino que el orden social femenino. Y de esta manera aportan justificaciones a la discriminación entre los géneros. La igualdad de género y no discriminación forma parte de los derechos fundamentales de hombres y de mujeres, ¿no? Se fundamenta legalmente, como hemos visto, en el principio de igualdad y no discriminación que está recogido en nuestra Constitución Política de 1993, así como en la normativa internacional de los derechos humanos y en la Convención por la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de edad. La siguiente, por favor. Les he traído la bibliografía de la cual he recogido la evidencia empírica que he compartido con ustedes para señalar de que todavía tenemos mucha tarea en estos diversos ámbitos de la vida en sociedad que hemos explorado. Hay muchas cosas más que explorar, por ejemplo, la brecha digital entre hombres y mujeres. Por ejemplo, eh, que- a- cuál es el sexo que tiene mayor em, disponibilidad para explorar todos los comandos del celular? Por ejemplo, todos y todas tenemos celulares, pero los hombres, y sobre todo los hombres jóvenes, tienen mayor oportunidad. También las mujeres, pero las mujeres lo usamos como un apoyo para recibir llamadas o para em, realizar alguna búsqueda, pero no explotamos a fondo todo lo que la tecnología digital nos ofrece, sobre todo en un contexto de la cuarta revolución industrial
que vivimos en pleno siglo XXI. También les he traído las fuentes y los enlaces para que ustedes eh, puedan explorar y profundizar más sus conocimientos y reforzar esta necesidad de luchar por la igualdad de género bajo el principio de igualdad y no discriminación. Las desigualdades de género son parte de las desigualdades sociales. La igualdad de género está enmarcado en las políticas de Estado, en las políticas de gobierno, bajo el principio de igualdad y no discriminación, que es un principio jurídico que organiza la vida en sociedad. Muchas gracias, amable audiencia. Muchas gracias, licenciada Victoria Ponce del Castillo, por esta tan importante exposición del tema de igualdad y no discriminación hacia la mujer. Agradecemos siempre la colaboración que tiene el Ministerio de la Mujer en su persona también, ¿no? Y también a todos los asistentes en la sala. Que tengan todos un lindo día, una bonita tarde y disfrutemos con la familia fin de semana. Y no, y vamos a compartir también la diapositiva que usted nos ha brindado para que todo el personal que está asistido a esta charla tenga acceso a los links y pueda tener un poco más de información respecto al tema. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Muy buenas tardes. Buenas Muy tardes con todos los presentes. gracias a todas y todos. Buenas tardes.